Ideas y miembro activo también del diario Cinco Días, El Independiente, la televisión Cinco Días. Estamos en vivo, también transmitiendo por YouTube y también transmitiendo por el Facebook. Hoy con la primera edición de los foros de la ciudad de manera virtual. Ya hicimos en los años anteriores tanto el Club de Ideas como el diario Cinco Días. Más o menos, ya nos recordamos, estábamos hablando con Gonzalo Garay, un foro de transporte, todos fueron presenciales, un foro de agua y saneamiento, un foro de ciudad inteligente con gente de Barcelona inclusive, un foro más sobre el plan maestro de la franja costera y otro foro, si mal no recuerdo, sobre la reconversión del centro urbano, del centro histórico, perdón, de Asunción. Y en el día de hoy vamos a tocar el tema de Asunción pospandémica. Estamos en un momento de crisis pandémica, de gran incertidumbre, asimetría de información, en un dilema entre la salud y la economía, con un gran déficit infraestructural del área metropolitana de Asunción en general y de Asunción en particular. Vamos a tener en el día de hoy, o ya están los invitados para disertar, y son las siguientes personas. En primer lugar, nos va a hablar Mabel Causarano, ella es arquitecta, sobre el área metropolitana de Asunción, que es el contexto, el entorno el aglomerado urbano, donde dicen algunos que ya está casi el 40 o algunos dicen el 50% de la población paraguaya. En segundo lugar, estaré yo hablando sobre cómo podemos mejorar la calidad de la gestión del Estado-ciudad. En tercer lugar, estará hablando el ingeniero José Tomás Rivarola, él es ingeniero, y nos va a hablar sobre la movilidad, y el transporte público. En cuarto lugar estará Gonzalo Chalo Garay, él es arquitecto y va a explicarnos su pasión, el plan ASUVIVA, que es un plan de ordenamiento territorial, es un plan de uso de suelo, es un plan estratégico para Asunción que se hizo en el 2016, que actualiza los antiguos planes de desarrollo urbano de Asunción en particular y ligado ese desarrollo al desarrollo del área metropolitana de Asunción sobre el área sobre el cual va a hablar también Mabel. Y por último, no menos importante, va a hablar Manuel Ferreira Bruschetti, economista, colega, sobre el mercado inmobiliario y la productividad del suelo urbano, que es un tema muy deteriorado, degradado, sobre todo en Asunción. Y bueno, entonces yo le doy la palabra a Mabel. Vamos a tener entre 10 y 15 minutos seguramente cada uno, Chalo, y después si hay algunas preguntas estaremos respondiendo. Muy buenas noches, Mabel. Tú tienes la palabra. Gracias. Muy buenas noches. Un gusto compartir este espacio con compañeros tan ilustres y sobre todo tan comprometidos con lo que es el territorio asunceno y metropolitano en general. Bueno, cuando Gonzalo me invitó a este panel, me dijo acerca de los grandes temas de Asunción, ¿verdad? Y uno de ellos, por supuesto, es la metropolización. Pero antes quiero citar así como titulares, como grandes titulares, 4 temas importantes que abarcan el componente sociodemográfico, el componente funcional, la institucionalidad municipal y la gobernabilidad interna de la Municipalidad de Asunción. No se asusten porque van a ser realmente solo titulares, ¿verdad? Que tiene que ver con problemas muy serios de Asunción que se retroalimentan, digamos, recíprocamente. En lo sociodemográfico, la población asuncena está estancada, es estacionaria desde hace ya casi 3 décadas. Asunción tuvo en los últimos años un crecimiento igual a cero, o muy cercano a cero, inclusive hasta negativo, pero la composición interna de esta población sí varía, con un aumento sostenido de aquella que está ocupando las zonas inundables.
Simplemente decir que era en el 94 era el 9 punto algo, 9,8 creo por ciento de la población asuncena, hoy ya supera el 20% de los asuncenos, los residentes en la ciudad. El, esta condición más el aumento, la disminución, digamos, de la población de niños y adolescentes, y el aumento de la población adulta mayor va a hacer que Asunción probablemente termine el bono demográfico antes que el resto del país. Tiene el mayor porcentaje de población en situación de pobreza, por ejemplo, con respecto a Central. Eso parecería increíble, pero es así. Y eso fue en un sentido negativo con respecto a Central, porque en el 98 y al país en general, ¿verdad? En el 98 Asunción tenía el 9,6% de su población en situación de pobreza, Central el 17% y el país el 41%. Para el 2018 el país bajó al 24,2%, Central bajó al 12%, del 17 al 12%, y Asunción del 9,6% subió al 13,5%. Y decir que cerca del 50% del aumento de la población de Central en los últimos 3 años está compuesta por asuncenos que abandonaron la ciudad. De carácter funcional, bueno, la movilidad, sobre eso ya José Tomás nos va a hablar con toda la propiedad y solvencia que le caracteriza. La recolección y disposición final de residuos sólidos, que está en un momento crítico y sin todavía visos de solución. La red de alcantarillado pluvial, que sabemos los estragos que causa con las lluvias. La contaminación de los recursos hídricos y otras formas de contaminación. La degradación de su patrimonio urbano, particularmente el centro histórico. Y decir que toda esta funcionalidad incluye también algo de no menor importancia, que es la cuenca del lago Pacaraí, donde están los municipios metropolitanos. La institucionalidad municipal, hablamos de una capacidad de gobierno que crece en cantidad de funcionarios y disminuye en la calidad de los recursos humanos. Recursos económicos y financieros que son, están por debajo de lo que podría tener si el sistema de recaudación fuera mejorado. Un sistema de planificación muy debilitado y un marco jurídico no reconoce, por ejemplo, la capitalidad, ¿verdad? La condición de capital de Asunción, ni su condición de cabecera del sistema metropolitano. Y luego los temas de gobernabilidad interna, que tienen que ver con las relaciones entre la Intendencia y la Junta Municipal, que para mí es el nudo gordiano de todo lo que se vaya a hacer. Los sindicatos, que son, si no me equivoco, 15, hay quien me dice que son más, pero bueno, por lo menos yo encontré registrado 15. La participación ciudadana, que está bastante fragmentada en grupos, no siempre, digamos, coordinados, no siempre articulados. Y estos 3 primeros temas, lo sociodemográfico, lo funcional y lo institucional, están directamente ligados con la condición de cabecera metropolitana de Asunción. Bueno, y simplemente para recordar, porque imagino que todos los que estamos escuchando conocemos ya de qué se trata la metropolización. En el caso de Asunción, esto abarca prácticamente, si lo consideramos como un fenómeno regional, o sea, con sus impactos en un territorio más amplio, que puede no estar del todo urbanizado y tener todavía áreas de reserva natural o de reserva productiva. El departamento central, el de Cordillera. Y los efectos regionales en realidad llegan también al departamento, a varios municipios del departamento de Paraguarí de Presidente Hayes. Todo este sistema tiene una de las densidades poblacionales más bajas del continente. El sistema, si incluimos lo regional, digamos, en este territorio está viviendo el 46% de la población total del país, alrededor de 3.200.000 personas en un radio de 100 kilómetros, si hablamos de la región.
y de menos de 3 kilómetros, y ahí estaríamos hablando de 2.800.000 aproximadamente, en unos 30 kilómetros alrededor de Asunción, digamos, de la región oriental. En esto abarcaría una conurbación de 11 municipios. Tiene un crecimiento aproximado, la región metropolitana, el área metropolitana, no la región, de unos 45.000 habitantes por año. Es decir, que este sistema urbano de 11 municipios está absorbiendo el 50% del crecimiento demográfico de todo el país. Y en los próximos años esa población va a seguir creciendo y lo va a hacer por encima del promedio nacional, que va a ser para el país de 1.37 y de cerca al 2% para Central. Entonces, ¿qué nos trae eso? Un aumento de las demandas de vivienda, de empleo, de servicios, ¿verdad? Energía eléctrica, agua potable, que ya vemos que está en crisis así como estamos, ¿no? Desagüe sanitario, gestión de residuos sólidos, transporte de personas y mercaderías, estacionamiento y mantenimiento de la red vial, aseo urbano, demandas también asociadas al aumento de la movilidad motorizada, como la congestión del tráfico y la contaminación del aire, acumulación de basura, aumento de los asentamientos precarios, el progresivo deterioro de los recursos hídricos de todo este sistema territorial, la necesidad, por tanto, de recuperarlos, de equipar y mantener y aumentar, de ser posible, las áreas verdes de acceso público, fomentar el uso de los espacios públicos, en fin, una serie realmente muy vasta de tópicos que requieren atención y requieren una atención integral. Entonces una se pregunta, ¿quién regula todo esto? ¿Quién regula las dinámicas metropolitanas como territorio integrado que de hecho lo está física y funcionalmente? Y les confieso, yo pensé mucho en esto y la única respuesta que me satisface es la divina providencia, porque efectivamente no hay ninguna autoridad que pueda tener competencias legalmente establecidas para ocuparse de todo este territorio. Localmente lo hace cada municipalidad en la medida de sus posibilidades. Y sectorialmente, cada institución pública que tenga competencias, repito, sectoriales en este territorio. Entonces hablamos de ministerios, secretarías de Estado, ¿verdad? Estamos hablando de las empresas de servicio, gobernaciones, los actores sociales y económicos, el Parlamento, ¿verdad? Con sus normativas que no siempre tienen en cuenta todas estas cuestiones. Y la verdad es que todo esto tampoco está de alguna manera articulado ni coordinado. Entonces, digamos, los efectos de las inversiones que se vayan a hacer y se están haciendo en todo este territorio pueden no significar de hecho impactos positivos, ¿no? Y a veces ciertas respuestas generan nuevos problemas, como ocurre cuando no se ve sistémicamente lo que es un sistema. Y bueno, la única institución pública reguladora, lo sabemos, ¿verdad? Con alcance metropolitano, que tuvo vigencia legal por unos 14 años, fue la Secretaría, la CETAMA, la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción, que ya dejó de funcionar, hará como 7 años aproximadamente. Y otra organización que no tenía personería jurídica pública fue la MUAM, ¿verdad? Que la Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana de Asunción, que reunía intendentes y que tenía un carácter, digamos, más bien gremial, pero era un espacio interesante de diálogo y a veces concertación y consenso entre casi una treintena, o treintena, no sé, treintena de intendentes que, bueno, se reunían periódicamente a tratar sus temas de interés. Esta desapareció en el 2008 y la buena noticia es que ahora está en proceso de reconstitución
y va a tener, se va a llamar de manera muy parecida, ¿verdad? Va a ser AMUAMA, o sea, Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana de Asunción. Bueno, yo estaría terminando acá con esta pincelada. Por supuesto, quedo a disposición para diálogo con los compañeros de panel o preguntas que puedan ir formulándose. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Mi parte se resume en 5 axiomas, 2 estrategias genéricas, un problema administrativo esencial y algunas, así como hizo Mabel, también un recetario nomás de 6 estrategias con relación a cómo se puede mejorar la calidad gerencial o la modernización de la gestión municipal. Tengo acá, no voy a mostrar, no voy a compartir, pero tengo un análisis rápido de cuáles son algunos de los axiomas, así como también hizo Mabel, que voy a ir comentando rápidamente. Lo primero que quiero comentar con los 5 axiomas es que en Asunción en general, en el área metropolitana, es muy importante, en realidad las 2 estrategias genéricas es que deberíamos, a partir de esta pandemia, en un momento donde las hipótesis sobre el futuro parecerían que se han apagado. Entonces, reactivar y cualitativamente o relanzar la gestión municipal, que de hecho ya era luego mediocre. Nosotros, debido a la mala calidad de los gastos y a la desconfianza, a un contrato social roto, que se refleja, por ejemplo, en Asunción, con una morosidad del 50%, más o menos 200 millones de dólares de presupuesto, se recauda 120, una morosidad del 50 que se arrastra, un default que es selectivo de entre 20 y 30 millones de dólares permanente que tiene el flujo de caja del administrador financiero municipal de Asunción. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es devolver al Estado su naturaleza pública. Esa es la primera estrategia, porque se ha privatizado debido a la gran corrupción que hay en la gestión municipal. Gran parte de la gestión municipal en realidad es gestión privada de beneficio propio. Y en segundo lugar es mejorar la calidad gerencial de la gestión o la calidad gerencial municipal. Y yo me voy a concentrar en la segunda parte. El primer axioma es que la gente vive en ciudades, no vive en países. La mayoría de las políticas públicas, no obstante, son nacionales. O peor aún, por ejemplo, los problemas climáticos son de países, son supranacionales inclusive, y hasta allí nomás llegan las políticas públicas y los presupuestos. Y muchas veces los problemas medioambientales, no hay presupuesto, no hay políticas públicas, no hay programas, no hay proyectos que se ejecutan en la dimensión subnacional o municipal. El segundo axioma que yo estuve anotando es que en gran medida nosotros podemos ver que la ley de la entropía degrada rápidamente nuestras ciudades. El caos es gratis y el orden es oneroso, digo yo. Eso quiere decir que una política pública deliberada que se ve en las ciudades y sobre todo en Asunción es que no se hace nada. Ergo, porque política pública es lo que se hace y lo que no se hace e impacta en la vida de los ciudadanos. Como no se hace nada, entonces el agujero negro, ¿verdad? La degradación, ¿verdad? Prácticamente Asunción es una ciudad colapsada, que podemos hablar más adelante y otros hablarán más. Otro de los axiomas que yo pude ver o analizar es que Asunción, y eso me enseñó Charlo, expulsa clase media e importa gente empobrecida, porque la franja costera es como un showroom de cómo la matriz productiva paraguaya, y hoy ya no es solamente campo-ciudad, sino que es ciudad-ciudad, ciudad formal, ciudad informal. La gente que con esta crisis pandémica pierde su trabajo, pierde su fuente de ingresos, sale del barrio obrero y se va al Banco de San Miguel. No es más repatriación Caguazú, Carapeguá, Asunción. No es más expulsión campo-ciudad, sino que ya es ciudad-ciudad. Eso es una cuestión extremadamente dañina. Y por último, esto lo aprendí de Jaime Lerner cuando yo vivía en Curitiba. Él decía, la solución de Curitiba no está siempre en Curitiba, eso también lo acaba de decir de alguna manera Mabel, sino que está en el Gran Asunción.
porque como más de 1 millón seguramente de gran asuncenos del área metropolitana, o desde Caacupé inclusive, o desde más inclusive, desde Carapeguá vienen a trabajar a Asunción, 80 y pico de kilómetros. Vienen acá por Villeta vienen. Entonces la conclusión es que no, decía Lerner, es que todo le quede, fique perto, dice que todo le quede cerca para que no vengan más a Asunción. Entonces, gran cantidad eso es un axioma, de los problemas de Asunción no están precisamente en Asunción, por eso es que se clama, como acaba de decir Mabel, por un mecanismo de gestión metropolitano. El gran tema en Asunción es que se recauda poco, bajo capital social, contrato social que no existe, luego no hay credibilidad, se gasta mal, se recauda poco y encima se gasta mal y por lo tanto se recauda poco, porque la legitimidad de las recaudaciones está dañada por la calidad del gasto. Anoté yo aquí en mi cuaderno que la administración, la gerencia municipal de Asunción, y seguramente peor aún de la Gran Asunción, no conoce ni quiénes son sus ciudadanos, dónde están, no tiene medidos los activos inmobiliarios de sus ciudadanos, por eso también se recauda poco, además de que no hay luego credibilidad y tenemos una cultura de basura. Y voy a contar el grave problema del subregistro catastral, tiene varias patologías, voy a tirar algunas nomás porque tengo que citar y ya termino enseguida lo mío. En primer lugar, baldíos construidos, cualquier cantidad de baldíos que figuran con cuentas corrientes catastrales como tales, como baldíos, en los registros catastrales de Asunción están construidos. En segundo lugar, construido su registrado, ¿verdad? Se construyó, se registró, por eso se recauda poco. El impuesto inmobiliario sobre un baldío no es lo mismo sobre algo construido. La segunda patología que yo pude ver es construido su registrado, todo el mundo lo sabe, hay 200 metros cuadrados construidos, 100 nomás está registrado, por millones de razones. Tercero, yo le llamo cédula marrón. Cédula marrón es, yo me voy, pago el 20% del impuesto a la construcción y ya tengo una cédula marrón, dice, ya presentó su plano, dice para aprobación, y se queda in eternum ese ingreso de, yo ya pedí la aprobación de mi plano, pero nunca doy por finiquitada la obra. Millares y millares y millares de cuentas corrientes catastrales. Terrenos invadidos, no solamente la gente empobrecida en los bañados, sino que también gente enriquecida en todo el Banco de San Miguel, en toda la costanera o los bañados, le podemos llamar, de Tacumbú, lleno de invasores, son astilleros de gente adinerada. Y también tenemos alquileres eternos, le llamo yo, que son, se le vendió o se le alquila para después vendérsele un terreno público a la gente y está totalmente subregistrado porque en eterno no paga ni el alquiler ni nos paga su cuota. Entonces tenemos cinco patologías: baldíos construidos subregistrados, cédula marrón, terrenos invadidos y alquileres o ventas eternas. Esas son las patologías por las cuales los catastros de Asunción no están actualizados, hay que actualizar rápidamente para mejorar la recaudación. Y como soy economista, voy a tirar ahora hay 3 estrategias para mejorar las recaudaciones y hay 3 estrategias para mejorar la gestión. Número 1, para mejorar la gestión propiamente dicha del gobierno electrónico. No puede ser que en la era del machine learning y del deep learning y de la inteligencia artificial nosotros tengamos papeleos y papeleos y papeleos, que encima de dañar el medio ambiente, porque usamos muchos papeles, se enlentece, te generan las dificultades para venderte las facilidades, todas las cosas que ustedes conocen. El gobierno electrónico, sobre todo para la aprobación de planos y otras cosas más, ¿verdad? Las patentes comerciales, etcétera. La simplificación de los impuestos y tasas. Yo les voy a leer de qué año data la ley de impuestos y tasas que hoy tiene la Municipalidad de Asunción. Y por último, eso ya dije, el gobierno electrónico, la inteligencia artificial, la simplificación de los impuestos y tasas. Y hay 3 tipos de estrategias para mejorar las recaudaciones, y voy a terminar haciendo rápidamente el recetario. Estrategias de incentivos de cumplimiento voluntario, estrategias de incentivos que son preventivas al incumplimiento y estrategias coercitivas o punitivas. Yo brevemente nomás quiero comentar
cuáles serían algunos de los incentivos de cumplimiento voluntario, algunos de los incentivos que previenen el incumplimiento y algunos de los incentivos que son, vamos a decir, coercitivos. Tengo acá, rápidamente voy a ir citando y después ya termina mi parte y entra, creo que entra Chala. Estoy aquí, voy a comentar. Si yo viera cuáles son algunas estrategias de incentivos para que la gente voluntariamente pague. En primer lugar, mientras no llegue la inteligencia artificial, es deprimente ir a pagar en la municipalidad. Hay que mejorar el ambiente, hay que ampliar los estacionamientos, hay que señalizar de manera clara y oportuna, aquí se paga, allá no se paga, no te vayas acá, andate por acá, formar la fila allá, vení tales días. No hay ni sillas de espera en cantidades suficientes, modelo banco. Medios audiovisuales para que te entretengan, por lo menos mientras te hacen esperar para que pagues. Ventanillas especiales para personas con movilidad reducida, puestos de atención al contribuyente visibles, cobros después del horario diurno, ¿por qué no se trabaja un poco más si es para cobrar? Ampliación de ventanillas de cobro, descentralización de las ventanillas, terminales de autoservicio como en el aeropuerto, estamos ya en el siglo XXI, ampliación de la cantidad de bocas de cobro, diversificación de los lugares y medios de pago, asistencia especializada al contribuyente, información tributaria en línea, bla, 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 bla. Estrategia de incentivos voluntarios. Estrategias preventivas. Yo diría que hay que tener un sistema integrado de administración tributaria, una especie de SIAP, que trabaje también con la SED, ¿por qué no? Una actualización de la base de contribuyentes y base catastral, que acabo de decir, eso ya no, todo el mundo sabe, hay empresas privadas que saben hacer, no hace falta quizás hacer con empresas privadas, como lo intentó hacer la administración anterior, se puede hacer también por cuenta propia. Hay funcionarios municipales, yo los conocí muy capacitados, ellos son los que me contaron estas 5 patologías. Me decían, doctor, hay baldíos construidos, hay construidos subregistrados, hay cédula marrón, hay terreno invadido, heredera. Hay otra cosa es tenemos que hacer programas de educación tributaria y de difusión, eso es preventivo. Beneficios y servicios al buen contribuyente. Si vos pagás siempre bien, en vez de ser el primero a quien te cobran y de alguna manera te podrían dar algunos descuentos por ser el primero que paga. Acá dan los descuentos al último aviso. Proyectos de mecenazgo, etcétera, etcétera. Y después están las estrategias coercitivas y punitivas, que son el sistema integrado de administración tributaria que facilite la fiscalización y la sanción, cruzando con inteligencia artificial, con la SED, cruzando. No puede ser que un comercio nunca, que gana mucho dinero, según la SED, tiene un capital sobre el cual se paga muchas veces la patente comercial mínimo. No puede ser. Así como no puede ser que existan empresas que siempre pierden dinero según la SED, o que mueven millones de dólares según el Banco Central y no siempre pierden dinero. No puede ser. Y que tengan un capital mínimo. Hay que hacer educación personalizada para el contribuyente moroso, cobro a domicilio, implementación de un sistema de notificación proactiva, inducción e información personalizada a los principales contribuyentes. Eso es hablar con los que, tener una especie como grandes contribuyentes, con ellos tengo una línea directa. No tratar al gran contribuyente y que siempre paga bien como cualquiera, como otros más, como cualquiera más. Actualización de normas tributarias y simplificación de los trámites, convenios con organismos tributarios, ya lo dije, mejorar los operativos de control, fiscalización del parque automotor a través del sistema de cruzamiento de datos, endurecer las sanciones para propietarios de autos que radican su vehículo en municipios ajenos, etcétera. Asignar el cobro de moras a fines específicos. La mora va a fines específicos, por ejemplo. ¿Para qué? Para mejorar la gestión. Todo lo que se cobra en intereses por mora va a inteligencia artificial y no tener una caja única donde se arma un guarará. La policía tributaria municipal es algo que yo también recomendaría, y modelos de recaudación municipal centrados en resultados. Hay que tener un banco de suelos, tasas de pasivo ambiental y cosas que yo aprendí también, que es la captura de plusvalía inmobiliaria, asociación público-privada para hacer obras públicas cuando no hay recursos suficientes municipales genuinos, y no menos importante, canje de tierra por obras que ya hay una
ordenanza. Yo creo que esa es mi parte. Hasta allí puedo hablar en este momento y después podemos seguir con, con otras estrategias después cuando otros estén preguntando, etcétera. Voy a admitir a un montón de personas que están entrando y ahora va a hablar, vamos a ver, creo que habla ya José Tomás, de Movilidad y Transporte. Muchas gracias de mi parte. Adelante, José. Bueno, gracias, Víctor. A ver, yo necesito compartir. Estás habilitado, José. Estás Ahí está. habilitado. No sé, se está viendo, imagino. ¿Me pueden confirmar que se está viendo? Adelante, se está viendo tu PowerPoint. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, me pidieron que haga algunas reflexiones respecto del tema de la movilidad y el transporte en la ciudad. Puede ser fácil o puede ser difícil, como querramos, qué tanto querramos clavarnos cuchillitos. ¿Qué modalidades tenemos en la ciudad? Está fundamentalmente el transporte privado, está el transporte público colectivo, hay transporte de carga. Está intentando aparecer lo que hoy se llama micromovilidad, tema de ciclistas, patinetas, algo que está en auge en todo el mundo, y acá está luchando por poder tener un espacio público que hasta ahora le es negado realmente. Y movilidad peatonal, que se hace de la mejor forma posible, aunque no tenga muchas eh, facilidades para poder movilizarse. Vemos en el gráfico cuál es la importancia teórica que se le asigna a esas movilidades hoy día en el tratamiento, donde tiene la importancia decreciente precisamente es primero para el peatón, después para el ciclista, transporte público, y último, el automóvil. Y está claro que en nuestra ciudad esa pirámide está invertida. O sea, en nuestra ciudad la primera y más importante, lo primero y más importante para los administradores es el automóvil. Y en último lugar está el peatón. Notablemente en Asunción no existe, no se ha hecho nunca un estudio del transporte de carga, y eso es un problema bastante sentido en la ciudad, pero no conozco por lo menos ningún estudio que se haya hecho nunca respecto de este problema. Cuando hablamos de un sistema de transporte o un sistema de movilidad, tenemos que recordar que hablamos de sistema cuando hay un conjunto de elementos diferentes, pero que están interconectados entre sí, que se influencian mutuamente de una manera determinante para lograr un objetivo común. Tenemos en la lámina los componentes básicos de cualquier sistema con su control operativo, su terminal. La terminal puede ser el estacionamiento en la casa de alguien, ¿verdad? El garage de alguien es una terminal desde un punto de vista de la movilidad. Las vías y la unidad transportadora. Fíjense que es notable, porque cuando los gobiernos municipales, sobre todo, dicen que no tienen potestad, por ejemplo, sobre el transporte público, eso es porque realmente y obviamente no se comprende el alcance de lo que es el sistema. No tienen potestad sobre una parte de ese sistema, una parte muy significativa desde luego, pero en realidad todo el sistema de control, todo el sistema de terminales, todo el sistema de vías, sí es de responsabilidad de la gestión municipal en este caso, y no se está visualizando, no existen políticas municipales que tengan que ver con la gestión, y esto hablo en todos los modos, tal vez con la excepción sola relativamente de los automóviles. Ahora bien, cuando hablamos de transporte,
Se suele decir, como está arriba a la izquierda en la lámina, que es una actividad, el transporte es una actividad de segundo grado. ¿Qué quiere decir que sea una actividad de segundo grado? Quiere decir que en realidad el transporte es una consecuencia de las demás actividades que se realizan en el territorio del cual estamos hablando. Eh, Cuando alguien se va de un lado para otro, se va por algo, por algún objetivo. Yo me voy a trabajar, me voy a estudiar, me voy a comer, ¿verdad? O sea, me voy a descansar. Por tanto, es un bien intermedio, nunca de consumo final, y está relacionado a las actividades que se hacen en el desarrollo. Por tanto, la pregunta básica ¿es posible diseñar un sistema de movilidad o de transporte sin saber qué tipo de ciudad queremos? Podemos tener la imagen de la izquierda de Eusebio Ayala o podemos tener la imagen de la derecha de Ámsterdam, ¿verdad? Porque hay conflictos entre las visiones que queremos tener y ciertamente si queremos organizar la movilidad, lo que tenemos que organizar en realidad es el espacio urbano. Digamos, el transporte es una herramienta de ese espacio urbano. Y si no tenemos claramente al principio, Mabel hablaba de quién regula la dinámica metropolitana. Y sí, la respuesta es nadie y todos y no sé quién, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos los zapallos que tenemos en las avenidas de la ciudad cuando no hay una visión que estructure cómo debe funcionar ese sistema urbano y en consecuencia no podemos diseñar un sistema de transporte. Ahora, al mismo tiempo, encontré estos dos gráficos que me resultaron interesantes. El de la izquierda es un gráfico que se hizo en los últimos meses del año pasado, de un trabajo que está en desarrollo en este momento para el diagnóstico del área metropolitana. Es muy interesante, nos muestra la centralidad de Asunción y su centro histórico y en forma de una especie de estrella, cómo se abre hacia el este en las principales vialidades de la ciudad. Ahora fíjense a la derecha está en un gráfico que muestra básicamente lo mismo de cómo, y nos señala cómo debía organizarse el transporte público y el transporte y la circulación del transporte privado en la ciudad, solo que este gráfico de la derecha fue hecho en 1998, ¿verdad? Y proviene del Plan Z. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos llenos de diagnósticos, estamos llenos de estudios. Yo, por lo menos, participé en no menos de 8 grandes estudios de transporte, particularmente, que es mi área específica de trabajo. Y se usa mucho tiempo de especialistas para llegar exactamente a la misma conclusión. Pero esas conclusiones parece ser que no permean, no hemos logrado que esos niveles de análisis sean asumidos por los decisores públicos, por los decisores políticos de el área metropolitana o de Asunción en este caso, o las autoridades nacionales también en su caso, como decía Mabel, donde es difícil coordinar entre la SAP y la municipalidad, siempre lo estamos leyendo, entonces otros niveles de coordinación están muy lejos de ser logrados, y eso nos lleva a esto, que estamos permanentemente volviendo a hacer diagnósticos. Estos diagnósticos ya llevan 30 años dándonos exactamente el mismo resultado, y lo que vamos midiendo con cada diagnóstico es que
Lo que nos decían hace 10 años de que iba a pasar, si no se hacía nada, pasó y está todavía más grave. No voy a hablar del Metrobús, no se preocupen, pero sí me interesa eh, esta imagen relacionándolo a algo que creo que es una visión generalizada. Esto fue parte de una editorial del diario ABC que quiero leer, me parece interesante. Este descabellado proyecto tiene muchos puntos que deben ser explicados por quienes lo impulsan. Decía. El primero de ellos guarda relación con la inevitable confiscación por parte del Estado que supone el uso exclusivo para el Metrobús de 2 carriles de la muy transitada avenida Eusebio Ayala. O sea, que para ese sector o para un sector de la población, de hecho, esto era una crítica cuando se decía que la avenida era muy fina, que sea, todas esas historias, pero lo principal es, caray, es un atentado pensar que un carril pueda ser utilizado para el automóvil, para una ciclovía, perdón, para el transporte público o para una ciclovía y desplazar al automóvil de esos lugares. Esa es una concepción que la tenemos tan metida adentro y vemos que todos nuestros decisores públicos están pensando permanentemente dónde pueden hacer un nuevo viaducto, dónde pueden poner, o sea, nunca se piensa en forma sistémica en lo que es y en lo que constituye el sistema de movilidad y sobre todo no se relaciona esa movilidad a los fenómenos de orden urbano, entonces se terminan haciendo cosas que eh, no unen, no relacionan y muchas veces se termina eh, empeorando la situación. ¿Cómo se financia este sistema? Y esa es una buena pregunta. Este gráfico, bueno, la tabla me salió un poco complicada, pero fíjense, de todas maneras, en este momento el transporte público está movilizando apenas 286.000 pasajeros por día. Hace no demasiado, claro, este es un efecto pandémico también, pero cuando comenzamos a trabajar para el Plan Z, el transporte público movía 1.000.000 de pasajeros, 1.000.000 de pasajeros por día. En este momento está movilizando 286.000 pasajeros por día. Y cuando se movilizaban 1.000.000 de pasajeros por día en el transporte público, la flota era de 2.400 unidades. Hoy se movilizan 286.000 y la flota es de 1.900. O sea, el sobredimensionamiento de la flota es muy grave, por tanto oneroso para, nuestro sistema. Y sin embargo, fíjense que la gente se sigue quejando del problema que hay para movilizarse en horas pico, lo cual nos está hablando de justamente eso, de un mal diseño en ese sistema de transporte urbano, en la organización de ese sistema de transporte urbano. Y un problema que empieza a ser importante. En este momento, si se fijan, el subsidio en el mes de abril ascendió a 11.500 millones de guaraníes para movilizar a esos 286.000 pasajeros. Repito, el subsidio fue de 11.556 millones de guaraníes, lo que recibió, o lo que va a recibir, porque todavía no lo recibió, pero lo que va a recibir el sector empresarial del transporte para movilizar a esos 286.330 pasajeros. Y fíjense que el subsidio al transporte público ya está alcanzando el 31,5% de la recaudación, vale decir, el financiamiento del sistema de transporte público en este momento ya y además, por cierto, entre paréntesis, la tendencia de la tarifa es que va a seguir subiendo en forma importante todavía en los próximos meses. Entonces, caramba, es que no nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que encarar seriamente
el cambio y la inversión en el sistema del transporte público. Pero el tema es hacia dónde vamos. Entonces, mientras que en Asunción seguimos buscando dónde vamos a poner los nuevos viaductos, túneles y vías, vemos que en el resto del mundo, incluso aquí en Latinoamérica, se están demoliendo las autopistas o estos hermosos ejemplos de Nueva York y Seúl donde las refuncionalizan. Fíjense que en Seúl están usando las autopistas como paseos peatonales. Cuando no hay algún proyecto muy famoso en Seúl que demolió una autopista en particular, pero otras no están siendo demolidas, sino que las refuncionalizan como paseos peatonales concurridos en la ciudad. Nosotros lo que estamos tratando de construir. Esto nos lleva a lo que se conoce como el círculo vicioso de la pérdida de competitividad del transporte público que provoca congestión, donde tenemos que más gente elige el automóvil, si empezamos por acá arriba, eso nos lleva a una mayor congestión en el tráfico, más embotellamiento y menos estacionamientos, buses más lentos y cada vez menos atractivos porque se tarda demasiado en viajar. Obviamente lleva a una menor utilización del transporte público, empeora la oferta de transporte público y hace que mayor cantidad de gente elija al automóvil. El tema es que esto nos lleva a otro problema. Señor. Estamos en el límite ya de tu tiempo. No sé si podemos dar un pequeño cierre y... Ya estoy terminando. Necesito, por favor, quiero terminar sobre todo esta lámina. Eso nos lleva esta lámina, ¿cómo no? Al círculo vicioso del espacio urbano, porque ese mayor tráfico nos lleva a un incremento en la contaminación y ruido, y mayor cantidad de accidentes, menos agradable para vivir, declive de áreas residenciales del centro y aumento y traslado a la periferia, lo cual a su vez empeora la oferta de transporte público para finalmente llegar a una extensión cada vez mayor de la mancha urbana. Ya hablaba Mabel de lo que es esa expansión y pérdida de densidad del tema. Quería decir, y con esto ya me despido, me llama la atención que de las candidaturas principales a intendente en la ciudad de Asunción, a uno de ellos no le escuché decir absolutamente nada del problema de la movilidad y el transporte, excepto que parece ser que piensa seguir tapando baches y tal vez pintando calles, pero no, por lo menos, a lo mejor yo no escuché nomás, ¿verdad? Pero no escuché. Y de la otra candidatura, escucho proyectos que son utópicos, irrealizables y que además la municipalidad no tiene la capacidad de gestión para poder hacerla. Entonces, ese es un problema serio, quiere decir que nos está comprendiendo este problema. Voy a pasar. Sin embargo, también quiero mostrar un par de avances que me parecen significativos, y esta cita es la última lámina. En estos días, o hace algún tiempo, ya no es en estos días, hace algún tiempo la Municipalidad de Asunción instaló lo que se llama el Centro Avanzado de Control de Tráfico, que hace que algunos semáforos, bueno, no son todos, pero algunos semáforos, los que están en las vías principales, están conectados a un centro de control y hay un control en tiempo real de lo que va sucediendo en el tráfico, con cámaras y con radares. Y del otro lado, el gobierno nacional logró implementar, parcialmente todavía, pero logró implementar el centro de monitoreo del billetaje electrónico, con lo cual estamos comenzando a tener datos en tiempo real de los pasajeros movilizados, las rutas, cómo se está haciendo. Ambos sistemas están en una fase de expansión, se está proyectando expandir los servicios de estos dos sistemas. Creo que es lo más resaltante que se tiene dentro de una ciudad
que ha dado la espalda al desarrollo de la movilidad y el transporte público, y eso se nota en los problemas de tráfico que tenemos todos los días. Gracias. Dale, muchas gracias. Me gustaría si puedes sacarla, Sí, no sé cómo se dice, en eso estoy ahora mismo. gracias, muchas gracias. Quiero simplemente rememorar que estamos transmitiendo por el canal 16 de Tigo y también por Flow y también por Facebook y por YouTube. Y también muchos que están conectados directamente a el Zoom de los expositores. Ahora va a hablar Manuel Ferreira Bruschetti, él es economista, su tema sobre la productividad en el uso del suelo urbano. Hola Manuel, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Voy a pasar ya directamente a lo que me pidieron. No sé, creo que ven ahí, ¿verdad? Creo que todavía no salió la presentación. José Tomás tiene que dejar de compartir. Sí, dice que dice dejar de compartir, dice, o salir del share del display. Ahora Manuel puede entrar. Bueno, perfecto. Entonces, les quiero pasar básicamente la presentación. Creo que ven ahí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a algunos temas, algunos hechos estilizados que creo que son importantes. Hay un déficit habitacional todavía en Paraguay de 1.100.000 viviendas. Una parte de esto, un 13%, es un déficit cualitativo. Estamos hablando en el orden de más o menos alrededor de unas 150.000 viviendas. Y hay un déficit cualitativo, es decir, de calidad, básicamente en el 87% de las viviendas. ¿Qué es lo que ha pasado en Paraguay? En el 82... desde 1982 la población urbana es la que sostiene el crecimiento demográfico. En el 2012, entre 2012 y 2025, la población urbana va a crecer más o menos 6 veces más rápido que la población rural. O sea, la ciudad se está urbanizando y esto es un fenómeno bastante peculiar, un fenómeno donde también ha terminado la migración rural-urbana y gran parte del crecimiento ya no se da en las grandes ciudades, sino se da en ciudades intermedias, ciudades como Santa Rosa de la Guaraí, ciudades como San Ignacio Misiones, Curuguaté, etcétera, ¿verdad? Gran parte de nuestra población todavía es joven. Todavía existen alrededor de 3,5 millones de personas que van a entrar a la demanda por vivienda en los próximos 20 años. Esta gente que tiene hoy menos de 25 años en general es gente que está en un mundo distinto, es gente que ya nació con un celular en la mano, es gente que tiene un nivel de movilidad distinto, provisto no por el transporte público, sino provisto fundamentalmente por otro tipo de movilidad, fundamentalmente la motocicleta, que ha sido muy importante en este periodo. Y en este proceso de tiempo también se ha dado un crecimiento importante de la clase media. El crecimiento acumulado de la clase media ha sido el 5,3% en este periodo de tiempo. Y fíjense que siempre muchas veces, en general, nos concentramos en pobrezas y pobrezas extremas como indicadores importantes que han ido bajando desde valores muy importantes a valores bastante razonables. Hoy estamos más o menos con un 26% de índice de pobreza. Hoy nuestro problema está centrado en esta línea verde, que es la población vulnerable, aquel que no es ni clase media ni rico todavía y todavía tiene problemas de sostenibilidad de sus niveles de ingresos, ¿verdad? Como decía, hemos pasado de un aislamiento a la integración por la movilidad y la comunicación fundamentalmente. Fíjense la cantidad de hogares con motocicleta. En el año 2002 estaban más o menos alrededor de un 12% a nivel nacional. Este número está casi en 70% hoy a nivel urbano. Y la gente se puede comunicar.
la cosmovisión también de la gente ha cambiado de manera muy sistemática. Hoy la gente tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro y como tiene también posibilidades de moverse de un lugar a otro, tiene posibilidades de comunicarse, buscar un empleo y cosas por el estilo a partir de esta misma naturaleza que es lo que ha transformado la forma de apreciar las cosas. Vamos a concentrarnos en el caso de Asunción. Yo a veces creo que es de muy mal gusto hablar solamente de la cuestión urbana y referirse solo a Asunción, pero bueno, es lo que hay por el momento y qué es lo que ha pasado en el mercado inmobiliario. Asunción es como una mano donde el borde es el río Paraguay y tenemos básicamente la Traschaco, Mariscal López, Eusebio Ayala, que sería el medio de eso, y Fernando de la Mora, exceso sur, o podría ser Félix Bogado, la zona más al sur. Si trazamos y decimos que si tomamos esta periferia desde el centro y tomamos la línea media que une el centro con San Lorenzo y que sería la avenida Eusebio Ayala, lo que se ha desarrollado en términos de inversión pública fue básicamente la zona norte de Asunción, y vemos que gran parte de las inversiones que se han hecho por parte del sector público también han generado un incremento bastante importante en términos de precios de la tierra en toda esa zona. Ahora recién están empezando a salir algunos proyectos, por ejemplo el proyecto de la Franja Costera Sur, que es un proyecto que va a empezar a afectar a la zona más vinculada al Cerro Lambaré, a Itanramá o a Lambaré mismo, que han perdido valor relativo dentro del marco de la ciudad, ¿verdad? Asunción en este proceso de tiempo, y creo que lo explicaban anteriormente, ha sufrido un proceso de migración o de expulsión de la gente. Esta es la población del área de Asunción en términos de su población absoluta, es el área administrada por la población de Asunción, ha venido decreciendo a una tasa de valor de 0,09% en este periodo de tiempo, contra un crecimiento del Gran Asunción del orden más o menos de 2,3% en áreas totales y de 1,63% cuando se integra nuevamente Asunción, obviamente hace bajar esa tasa de crecimiento. Esto ha generado una ciudad de baja densidad, con mala calidad de servicios públicos por esa propia densidad, por el hecho de que los impuestos inmobiliarios en general no funcionan. En esto ha contribuido muchísimo la situación del catastro y del registro público en general, que ha impedido que la cantidad de transacciones que se puedan realizar sea una cantidad bastante más razonable. Y en este proceso de tiempo también ha cambiado mucho la familia en general. Cuando miramos la familia, hemos bajado de valores de alrededor de 4,6 integrantes totales a valores de alrededor de 4,2 integrantes por miembros de familia, y se han transformado las familias en muchísimos sentidos. Ha aumentado la cantidad de familias constituidas de hecho, ha aumentado la cantidad de divorcios. Hoy tenemos en Asunción, en Gran Asunción, la misma cantidad de matrimonios y de divorcios, con lo cual las demandas son demandas totalmente diferenciales en términos generales, porque la demanda de una familia recién casada no es la misma que la de una persona que está, o de una pareja que se ha ido por lados separados y que ha decidido formar básicamente dos hogares, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, que de repente anteriormente teníamos una demanda que era una casa con 3 dormitorios, uno de ellos en suite, los otros dos dormitorios con un baño compartido, que era para los hijos varones y las hijas mujeres, y esa no es una realidad. Hoy se están demandando, por ejemplo, otro tipo de viviendas donde, por ejemplo, tenés departamentos de un solo ambiente, departamentos de 2 ambientes donde uno de los cuartos es en suite y el otro cuarto es mucho más pequeño porque es para un varón que recibe seguramente a los hijos solamente los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces hay una transformación cualitativa también. En este proceso de tiempo se ha dado una situación bastante interesante. Nosotros hemos comprobado a través de focus groups y algunas encuestas que hemos realizado
que, por ejemplo, mujeres profesionales de más de 40 años, el 40% de ellas ya no viven en el hogar familiar. Y creemos que hay diversas razones. Una de las razones es discriminación. Le siguen preguntando a la hija qué es lo que va a hacer, con quién va a salir, etcétera, etcétera. Y mujeres que han podido acceder al mercado laboral por un nivel de educación superior, prefieren optar por salir de la casa familiar. En este proceso también se ha empezado a buscar, y parte de todo el problema de tráfico que tenemos en Paraguay, o en Asunción en particular, se han empezado a buscar lo que le llamamos barrios autocontenidos, barrios que a distancia de caminar, o sea, menos de 1 kilómetro, se tienen todas las condiciones para la vida. Es decir, tenés un supermercado, tenés un lugar para hacer ejercicio, un lugar para caminar, tenés seguramente un colegio. Manuel, ¿está oscura tu pantalla? Está oscura. Ahora sí. Ahora. Gracias. Y en general lo que vemos que todavía en Paraguay tenemos muchas viviendas propias, son viviendas en cuotas, son viviendas en condominio. Y acá en esto que vemos la barra verde es en general donde hay problemas serios a nivel cualitativo. Y después tenemos una serie de viviendas alquiladas donde Asunción ha sido lo más importante. Y este crecimiento básicamente se debe al hecho de que mucha gente no ha podido acceder a estas viviendas porque no existe un nivel de financiamiento real y que sea interesante y sostenido. Y hay muchas viviendas cedidas también, una doble vivienda o gente que vive, dos familias que viven dentro de una misma casa. Estas son realidades que se están dando y que se podrían sofisticar en la medida en que las cosas vayan mejorando y haya crédito fundamentalmente para todo esto. El crédito ha sido relativamente limitado en este proceso de tiempo. La AFD ha hecho ciertos esfuerzos, acá tenemos una línea, pero el número está en valores relativamente bajos, alrededor de 580 millones. Estamos hablando de activos del sistema financiero del orden de los 24.000 millones de dólares. Por tanto, estamos hablando de que existe más o menos alrededor de un 2% solamente de inversión en el sector de vivienda de todos los activos del sistema financiero. Y cuando comparamos con la cartera de crédito, este número está más o menos en el orden del 3%. No existe todavía la condición básica, y uno de los problemas serios que tenemos está en la constitución de hipotecas, que está dado fundamentalmente por el problema catastral y registral que estamos teniendo en la actualidad. El Estado ha hecho un cierto esfuerzo invirtiendo ciertos valores, ha llegado a su pico en un momento dado. Ese momento fue el año 2016, donde se llegaron a 160.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de valores en el orden de más o menos alrededor de 30 millones de dólares de inversiones totales para aquellos que en realidad no tienen capacidad de comprarse una vivienda todavía. ¿Y qué es lo que ha pasado con el impacto COVID? Que es una situación bastante peculiar que se ha dado. Hubo una mayor valoración del lugar físico donde la gente vivía. Esto hizo que la gente invierta en su vivienda. La gente tuvo que armarse una oficina en la vivienda, entrar a vivir en ese lugar, seguramente ampliar su banda de Wi-Fi, hacerse una oficina. Posiblemente tenía también a los chicos en la casa y tuvo que de alguna manera esa gente entrar a compartir esto, ¿verdad? Sin embargo, hubo un impacto bastante serio en lo que es el real estate comercial, un impacto en todo lo que es el sector de viviendas y en el sector comercial fundamentalmente. Vamos a ver montones de locales comerciales abandonados o cerrados en básicamente toda la ciudad en general. Y lo mismo ha ocurrido con las oficinas, que si bien se pensaba en creer ese espacio físico, es un espacio físico que se ha reducido. Entonces hay caídas en estos dos sectores. Sin embargo, hay un incremento importante de la logística. Estaba revisando unas encuestas que decían que personas de arriba de 50 años, no estamos hablando de gente joven, sino gente que no está acostumbrada al manejo que se da sobre todo de
de redes sociales, el manejo de internet, etcétera, etcétera, que compraba solamente el 20% de ese grupo de gente compraba por un medio electrónico. Hoy ese número subió a 65% en la pospandemia, o sea, un número relativamente importante. Y también se empezó, esto exige por parte de las empresas el desarrollo de una inversión logística importante. Entonces, y eso todavía es bastante limitado en Paraguay. En Paraguay tenemos muchos galpones, son galpones aislados, están en zonas pobladas, están mal ordenados en general. Y hoy estamos empezando también a ver un impacto muy importante en las viviendas de fin de semana. En diciembre del año pasado, en la ciudad de San Bernardino, solamente en la ciudad de San Bernardino había 600 casas en construcción, según datos de la municipalidad. Y teníamos también estos incrementos en otro tipo de emprendimientos, sobre todo los que están al costado del río, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo, sintetizando tal vez si es que se puede, son situaciones bastante peculiares, una variación en la demanda, una variación bastante significativa que se da en todos estos elementos de demanda. En general, las demandas se están dando en clase media baja, muy limitadamente, pero sobre todo en clase media alta y en clase alta, que son los que tienen recursos y son los que están invirtiendo también, usando esto como inversión en general. Los tamaños de familias son bastante menores, los tipos de vivienda que prefieren en general son departamentos con mucho verde o en su defecto dúplex o casas, pero a medida que vas pensando en esto, te vas alejando de tu lugar de trabajo y esto rompe con esta situación que decía de barrios autocontenidos, y hay un ciclo familiar distinto también que se está dando por una situación de emancipación que es muy nueva y muy distinta en general. En general, los promedios más importantes de demanda hoy oscilan para gente de arriba de 6 salarios mínimos, que son las que pueden pagar. En general buscan crédito, pero es difícil buscar ese tipo de cosas. Y creo que este es un sumario más o menos de lo que hoy está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Muchas gracias. No te salgas todavía, papá. Bueno, muchas gracias, Manuel. Le pido a los que están participando si pueden apagar sus respectivos audios, por favor. Y bueno, Gonzalo Chalo Garay nos va a hablar sobre la franja costera, el plan maestro, lo pasado y el futuro. Por favor. Hola, ¿se ve? Adelante, por favor. ¿Se ve la pantalla, Víctor? Perfectamente. Ok, bien. Me toca hacer la última presentación. Voy a tratar de ceñirme a los 10, 12 minutos. Les voy a contar unos titulares simplemente porque los tiempos no dan para mucho más en este tipo de encuentros que yo considero muy importantes. Esto es construcción para mí, de ciudadanía, de sociedad civil. Es un granito de arena para fortalecer el capital social y es un gusto estar acá compartiendo esto. Efectivamente, como dice Víctor, esto está también en Facebook, YouTube, en el canal 5 Días, y también es para mí un gusto y una distinción compartir con los otros 4 conferencistas o panelistas, gente conocida por su capacidad en sus respectivas áreas, especialistas y con mucha experiencia también en este tema o en estos temas vinculados a la ciudad. Bien, vamos a ver muchas figuritas. Tal vez voy a hacer algunos comentarios, por supuesto, pero que queríamos contarles como un gran tema también de Asunción, el tema de los proyectos de ciudad, de los planes de la ciudad. Si yo quiero modificar una realidad, y sobre todo la realidad urbana, pues yo no conozco otra manera que no sea a través de un proyecto.
Lo mismo vale para la educación, lo mismo vale para la reforma del Estado, lo mismo vale para el sistema de salud, etc. Sin proyecto, y bueno, la divina providencia seguramente, como dijo Mabel, se ocupará, pero la divina providencia está ocupada en otros temas. Así que bueno, entramos entonces rápidamente en esto. Les voy a contar solamente a modo de titulares, me van a perdonar, vamos a ir muy rápido, muchas figuritas vamos a ver. El plan Asuviva, que se hizo con una cooperación del BID desde la Municipalidad de Asunción en el año 2016. Yo siempre empiezo con esta pregunta que puede parecer obvia, pero que no lo es tanto en muchos lugares. La ciudad es un sistema muy complejo. La ciudad es todo esto que dice acá, y es más que eso también, ¿verdad? Es un sistema abierto, además, entonces, con mayor razón, una realidad tan compleja como la ciudad, yo necesito también de planes y proyectos que abarquen todos estos puntos, que incluso pueden ser más. El plan Asuviva es la actualización de los planes urbanos de Asunción, ese proceso que se había iniciado en la década del 90, ¿verdad? Con el Plan Maestro de la Franja Costera y con el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de Asunción y muchos otros planes que han seguido a esto, y proyectos para Asunción y también para el Gran Asunción. El proceso de elaboración del Plan Asuviva, por supuesto, esto tiene toda una metodología que utiliza los distintos saberes y que está basada también en la participación de los diferentes actores, actores políticos, actores públicos, pero también los actores sociales, las organizaciones de la sociedad. Bueno, esto siempre se hace, este tipo de talleres, así se hizo en el proceso de elaboración. Un proyecto urbano, un plan urbano no se hace en una oficina, se hace en un proceso participativo con actores. El plan Asuviva tiene 5 grandes políticas, la ambiental, la social y la económica, es lo típico desde luego en todo plan de este tipo, y tiene otras 2 políticas que cruzan todo esto. Una se llama Asunción Ordenada, que es todo el tema del sistema de planificación territorial de la ciudad, y el otro es la modernización del Estado municipal. Algo de esto habló Víctor, y esto tiene que ver con el gobierno electrónico, comunidades inteligentes, ciudades inteligentes, etcétera. Las 5 políticas urbanas se dividen en 10 grandes estrategias. No me voy a detener en esto, me van a perdonar. La primera es el ecosistema natural. Cada estrategia tiene programas y cada programa tiene proyectos. 1.1, 1.2, 1.3 son los programas, y los programas tienen proyectos. Esto es una hoja de ruta. Un plan es una hoja de ruta. No es un proyecto terminado, un proyecto ejecutivo, en distintos temas, ¿verdad? Los barrios, la estructura vial y ribereña, esto tiene que ver con la franja costera, con la movilidad en la ciudad. La movilidad urbana, obviamente, tiene que ver con el transporte público, también transporte náutico, incluso la infraestructura, espacios públicos, un tema fundamental, los espacios públicos. La ciudad es un hecho económico fundamentalmente. Entonces también el plan pasa por esto de la economía de la ciudad, el paisaje de la ciudad, como la parte física de la ciudad, que tiene que ver con proyectos urbanos y con el plan regulador, y luego la producción del hábitat urbano, los procesos de producción también de la ciudad. Algo de esto habló Manuel. La modernización municipal, este tema habló Víctor, es imprescindible. Esto sin esto no nos vamos a ningún lado. El tema de la Municipalidad de Asunción, yo no sé si hay gente que no se da cuenta, ya se volvió una entidad inviable. No me voy a detener en esto, pero esto es un tema central y es una de las primeras cosas de la cual deberían hablar los candidatos a intendente, y que después deberían implementar a través también de un proyecto. Esta es la modernización del Estado municipal, es imprescindible, y el tema metropolitano también, que es un tema centralísimo, escapa la frontera de Asunción, al cual se refirió muy elocuentemente Mabel. Estos son los proyectos estratégicos del propio plan.
acciones concretas en diferentes áreas, y una de ellas es el de la Smart City, Smart Community. A su viva el modelo de ciudad, no nos detendremos en esto, ¿verdad? Acá está todo condensado, y esto es a nivel, para Asunción, territorialmente, pero hay una propuesta también basada en otros trabajos que se hizo en estos últimos años para el Gran Asunción. Es un tema fundamental lo del Gran Asunción. Bien, segundo titular, los bañados dominios del río. Asunción tiene 12.000 hectáreas aproximadamente, de las cuales hay unas 2.000 hectáreas y son 500 y tantos mil habitantes. En Asunción se explicó que ya no crece en los últimos 30 años, no ha crecido Asunción, lo que ha crecido es la población informal de los bañados, cosa que se hubiera podido ya ir resolviendo hace muchos años. Tenemos 2.000 hectáreas, aproximadamente 1.000 hectáreas de bañado norte. Sabemos que estas son zonas inundables y que hay una población con altos riesgos aquí en estos sectores, con alta vulnerabilidad por las inundaciones y también por las condiciones de informalidad y de falta de infraestructuras, pasivos ambientales, pasivos infraestructurales, etc. En el norte tenemos de unas 8.000 a 9.000 familias, un poco más tal vez, que son 40 a 50.000 personas. ¿Qué pasa? Dominios del río. Esta es la cota normal del río, lo que está en azul oscuro, pero el río va subiendo y va subiendo más y va subiendo más, ¿verdad? Hasta que inunda todos los bañados. Estas inundaciones son irregulares tanto en la altura que sube el agua como en el tiempo de recurrencia. En el bañado sur son de tamaños y cantidad de gente parecida también en números, y también el mismísimo tema, ¿verdad?, del comportamiento del río. Este es el corte de nuestra ciudad. Nuestra ciudad está más o menos a 70, 72 metros sobre el nivel del mar, dependiendo de dónde lo mide. Luego hay un barranco, luego están los bañados y luego está ya el pelo de agua donde empieza el río, ¿no? Bueno, esto es cómo se va haciendo por etapas. E1 dice, por ejemplo, eso es la costanera. E2 es un parque lineal ya construido. E3 es uno de los barrios sociales ya construidos, y así se va completando y se va levantando el nivel de la ciudad y ya nunca más es inundable. Crónica de una inundación anunciada, año 2014, uno revisa diario y sale estos titulares, pero uno va para atrás y revisa esto, por ejemplo, en el 98, y son los mismos titulares. El problema es más grande porque cada vez hay más gente. Pero este es el comportamiento de la subida y bajada del río. Abajo están los años. Y bueno, y se nota bien que esto es un proceso cíclico y las inundaciones se seguirán produciendo siempre. ¿Por qué sucede esto? Sucede por muchos de estos temas que todos conocemos, pero también por mal desempeño político, la mezquindad política, la falta de políticas públicas, pero también la falta de compromiso y de protagonismo de la sociedad en general. Ese es un tema central. Una solución definitiva, sostenible, integral y para todos se propuso ya en el año 93, está mal la diapositiva, desde la municipalidad con el Plan Maestro de la Franja Costera, que justamente es la recuperación y desarrollo de las costas de Asunción, partiendo de hacer rellenos. Sobre los rellenos se hace ciudad, se hace saneamiento ambiental en todo el sector, se hace recuperación de naturaleza, de humedales, y se hace toda la infraestructura y la urbanización de esto, incluyendo los barrios para relocalizar a la gente en estos mismos sectores, lo cual es posible, incluyendo también una gran oportunidades de inversión al sector privado y de que Asunción termine de construirse en sus bordes, en sus costas, en sus bañados, tarea que nunca pudo hacerla por la complejidad que tiene en sus casi 500 años de existencia. Por supuesto, para hacer esto se hizo un equipo transdisciplinario, se trabajó en un convenio con FLACAN y CEPA, que es una organización, una red internacional, pero también con la participación de los pobladores de estos sectores. Así se hizo el Plan Maestro. Y el Plan Maestro de la Franja Costera, por supuesto, tiene componentes sociales, ambientales, económicos, de gestión, legales y urbanísticos.
Ahí es una ordenanza que aprobó esto. 5, está demostrado que sí se puede. Los estudios de factibilidad que se hicieron a lo largo de todo este tiempo demostraron que sí, el proyecto tenía altas rentabilidades, que era factible. Lastimosamente, en 2 oportunidades entre el gobierno y la municipalidad se llegó a conseguir un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo en 2 oportunidades, año 97 y año 2005, y por esa mezquindad política que mencioné, no se comenzó en esa oportunidad y no se aprovechó, no se tomó nunca ese crédito y no se ejecutó el proyecto. Como digo, en estas 2 oportunidades. Si lo hubiéramos empezado en el 97, hoy tendríamos todo recuperado el sector y no habría más ninguna familia viviendo en condiciones de marginalidad. Está demostrado que sí se puede, decíamos, y así lo demostró el proyecto costero del Bicentenario, que se hizo en torno al año 2011, las primeras actuaciones, la primera etapa de la Costanera, Parque del Bicentenario, Barrio Social Jardín de la Bahía para relocalización de la gente, y esto que eran dibujos, bueno, bastante parecido a la realidad. Un fuerte trabajo del componente social que es imprescindible en este proyecto, y también las familias que no fueron relocalizadas en los barrios porque tenían la elección fueron indemnizadas con una indemnización asistida con la cual pudieron comprar una propiedad formal en el Gran Asunción. El tema de los barrios sociales, el tema de las inversiones del sector privado y las rentabilidades del proyecto. 6, más inundaciones o desarrollo urbano sustentable. Y podemos seguir con las inundaciones. Esto tiene un costo altísimo. Un trabajo justamente hizo la consultora de Manuel Ferreira. Un costo altísimo tiene cada inundación. Hay diferentes números. Y bueno, y esto es desarrollo urbano, si queremos. Lo poco que se hizo al principio demostró la alta conveniencia, las altas rentabilidades desde todo punto de vista de esto. También, haciéndose la franja costera, se deja de gastar millones de dólares en los costos que tiene cada inundación, para no hablar de los costos sociales que tiene una inundación, que son gravísimos, ¿verdad? La solución del relleno, el refulado, rellenar con arena, etcétera, es técnicamente tiene una técnica ingenieril sencilla y los costos son muy bajos para ver comparado con las ventajas que tiene. La gran pregunta, ¿queremos hacerlo? Y bueno, ahí siempre decimos nosotros que comencé diciendo lo del proyecto, hay que tener un proyecto, el poder del proyecto le llamamos a esto. También está el poder de la sociedad, que es imprescindible. La sociedad, hoy existe Franja Costera porque la sociedad se movilizó, las organizaciones de la sociedad se movilizó, con varios de los panelistas que están acá también participando de eso, y en el 2007 se propuso los nuevos caminos para la Franja Costera. El poder de la concertación política, estamos hablando de proyectos públicos, entonces, por supuesto, la concertación política es imprescindible, y los diferentes actores que hay que articular en un proyecto como este, ¿verdad? Una hoja de ruta se hizo a partir de entonces y en cierta manera se siguió después del 2011, y bueno, esto es lo que hay que saber articular, ¿verdad? La sociedad, el sector político y el proyecto del territorio. También el trabajo con la gente en un proyecto como este es imprescindible, con la gente a ser beneficiada, los pobladores actuales. 8, y vamos terminando, el plan Asubiva y su táctica de gestión. El plan Asubiva propone una táctica de gestión de varias fases. Una es pasar del plan al proyecto. Acá hay 5 grandes proyectos que están en ejecución o que vinculados a la franja costera, porque Plan Asubiva se ocupa también de la franja costera, por supuesto, actualizarla. Estos 5 proyectos están en ejecución o en proceso de preparación. Todos prácticamente tienen están ya en ese avance, ¿no? Esto es el proyecto Bañado Tacumbú, el barrio Tacumbú. Hay un crédito aprobado del BID de $100 millones, 2.400 soluciones habitacionales, más otros espacios para
inversiones, saneamiento ambiental. El proyecto del puerto, de la reconversión del puerto, ya comenzó con los ministerios. El proyecto Chacarita Alta, otro crédito del BID que se está ejecutando, la formalización de la Chacarita Alta. El proyecto del Parque Caballero Alto y Bajo está en gestación, en un trabajo con el Banco Mundial. Y este distrito de Cobahía, que es un pedazo del Bañado Norte, también de usos mixtos, viviendas sociales, inversiones privadas, etcétera, también está en proceso de desarrollo con el Banco Mundial. Esto se ha podido hacer gracias a alianzas estratégicas de la municipalidad con el gobierno nacional. No hay otra manera de hacer esto. Y esas alianzas estratégicas también hay que hacerlo con los actores ciudadanos. Había iniciado un proceso que se interrumpió lastimosamente de los foros de la ciudad, que esto pretende ahora hacer virtuales los foros y ir creando capital social a través de esto, ¿verdad? Y luego también hay que ir a los barrios, por supuesto, con todo este tipo de cosas. La oportunidad al momento actual, las organizaciones de la sociedad, yo creo que existe a través de sus organizaciones, y eso es lo que debemos tratar de articular. Las inversiones del gobierno nacional en el territorio, las inversiones inmobiliarias del sector privado, la proyección internacional de Asunción, tenemos buena imagen. Y último punto, ha subido a un proceso ya iniciado y una asunción posible. Varios proyectos en ejecución, como les mencioné, vinculados a toda esta zona, también en el Bañado Sur ya han comenzado también este tipo de cosas. La comunicación, las redes sociales, la utilización de las TIC, hay unas plataformas digitales que hemos hecho con el Banco Mundial, que hay que utilizarlas, y esto es un pacto imprescindible, ¿verdad?, de la sociedad con el sector político, el sector público. Ha subido, entre paréntesis, recibió un premio internacional, un concurso Buenos Aires BID que se hace cada 2 años, y el posicionamiento de Asunción está detrás de todo esto, que se nos vea como atractivo, ¿verdad? Y hay gente que sí nos ve como muy atractivo, como demuestran estas cosas. Debemos aprovechar. Como dijimos, un proceso ya iniciado, que hay que impulsarlo con más fuerza todavía, y siempre digo que la sociedad de inicios, fines del siglo XIX, inicios del XX, una sociedad destruida, un país destruido por la guerra del 70, sí pudo hacer una ciudad de altísima calidad, altísima. Me dirán los problemas, la escala era diferente, pero sí construyó esta magnífica ciudad porque seguramente supo articular esto, convertir en un círculo virtuoso. Y nosotros entonces en este proceso, participación, acuerdos, compromisos, debemos ver la manera de poner en campos de interés común el proyecto para que el proyecto funcione, sea viable. Hace 10 años nomás no había nada de lo de la costanera. Esto es una foto del 2008. En el 2011 no había todavía, estaba en construcción. Esto es en esa época. Y bueno, y esto es hoy día, de manera que, como decíamos, está demostrado que sí se puede. Muchas gracias y disculpen que me pase un poquito el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Espectacular tu presentación. Gracias. Y se nos fue el tiempo nomás. Sí. Entonces no podemos tener, que hay mucha gente que está participando, tanto en la televisión, en las redes sociales, tanto en Facebook, estoy mirando acá, como también en Instagram, y también los que entraron directamente al Zoom de esta presentación. Entonces voy a tener que despedirme, Chalo. No sí. Vamos a poder responder. También veo que Manuel tuvo que retirarse por cuestiones laborales. Le agradezco inmensamente a José Tomás, que también se ha retirado. Le agradezco a Mabel, que nos dio el paneo general para que podamos nosotros colocar el contenido, que ella nos dio el gran Asunción. Te agradezco a vos, le agradezco a todos quienes han participado. Vamos a grabar esto y vamos a tener en YouTube para poder reproducirlo y hacer todo correcto. ¿Algunas palabras finales, Chalo? Sí, justamente creo que como dijimos, el objetivo de esto es contribuir, ¿verdad?, a crear conciencia de estos temas, ¿verdad?, de instalarlos en la opinión pública y poner nuestro baldecito de arena también en tratar de fortalecer a la sociedad civil
justamente para que esa sociedad civil pueda incidir sobre la política, para que se haga lo que se debe hacer. La experiencia nos demuestra que en las últimas décadas, que si la sociedad civil no se moviliza, generalmente no vienen los cambios que hay que hacer. Y bueno, y la ciudad es una permanente construcción, y dentro de la ciudad lo más importante es la gente, y la gente tiene que organizarse a través de justamente las organizaciones de la sociedad civil. Creo que esto no pretende ser una cátedra, ni mucho menos, ¿verdad? Por los tiempos, por la cosa, pero sí me parece que estamos instalando o ayudando a instalar algunos temas muy importantes, que fueron 5 de los temas seleccionados. Me parece que Mabel quiere hacer un comentario. Sí, yo quiero que Mabel hable, por favor, también. Gracias. Simplemente saludar y agradecer por esta iniciativa y estimular a que se repitan sobre estos y otros temas, porque en todo lo que hemos visto hay muchísimo para debatir, muchísimo para sistematizar como información, que finalmente termina siendo la base de lo que se vaya a hacer, ¿verdad? La esperanza de que realmente hagamos mejor los deberes, que hasta este momento fuimos muy malos alumnos, ¿sí? Mucho aplazado y a veces pasamos raspando, ¿eh? Así que un saludo para todos y muchísimas gracias por haberme invitado. Felicitaciones. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias de nuevo a Gonzalo, a todos quienes han participado, a José. Y bueno, yo me despido con el eslogan con el cual comencé, el axioma que decía que el caos es gratis y el orden cuesta plata. Pero el caos no es obligatorio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Chao. Muy bien. Chao. Adiós. Gracias. Casa con fibra óptica personal, ahora con mega velocidades de 1000 megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100.000 guaraníes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta 1000 megas. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Ver crecer una idea inspira.
Por eso, el Banco Continental te ofrece potenciar tu pyme con préstamos para grandes emprendedores. Podés retirar desde 30 millones de guaraníes y pagar la primera cuota recién a los 180 días. Proyecta tu emprendimiento en grande con Banco Continental. Llama hoy al 419-3000 o ingresa a bancocontinental.com.py. Banco Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acércate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomera Outlet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomera Automotores. En Electroban Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima.
¿Qué es ser un banco más digital? Es atenderte con una sonrisa, incluso si es por chat. Es entender que te gusta tener tu banco disponible las 24 horas, todos los días. Es celebrar tus logros, hasta por WhatsApp, porque detrás de nuestras plataformas digitales hay personas listas para brindarte el mejor servicio. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Tigo Business sabemos que un equipo conectado, tanto a nivel tecnológico como humano, es el verdadero impulso para seguir avanzando. Por eso diseñamos soluciones para empresas que requieran de conexiones que impulsen su crecimiento y rendimiento. A través del servicio de escritorios virtuales, accede a tu oficina de forma segura y escalable desde donde estés. Con SD-WAN, optimiza la conectividad de tu empresa mediante una red inteligente, ágil y segura. Y con ciberseguridad, protégela de cualquier amenaza con servicios de diagnóstico, operación y remediación. Un equipo altamente calificado y tecnología de vanguardia pensada para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Tigo Business. Está en marcha la 10ª edición de Colosos de la Tierra. Concursan árboles de la capital y de los 17 departamentos del país. Son 10 años recorriendo el Paraguay, dándole protagonismo a estos verdaderos viajeros en el tiempo. Que guardan una gran riqueza ecológica, histórica y cultural. 10 años contando las historias de las familias y comunidades que son guardianes del futuro. 10 años de esta idea paraguaya que se consolida como una de las campañas ambientales más grandes del mundo. Seguí cada paso del concurso en las redes sociales, @atodopulmonpy. Organiza A Todo Pulmón, con el apoyo de todo el país. Las reglas del juego cambiaron. La manera con la que compramos y vendemos también. Gendela.com, la única plataforma con más de 500.000 usuarios, te permite vender productos a todo el país, de forma fácil, segura y sin inversión. Tu tienda online puede tener más tráfico que cualquier centro comercial del país. Empezá a vender